Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí con Daniel Pozzi, autor de Humanidad 2.0, que nos va a hablar de cómo se puede revertir el envejecimiento, que es un tema, bueno, que trae bastantes preguntas, así que le voy a dejar la palabra a Daniel. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, una vez más, un gusto poder dar esta charla. Vamos a ver un tema que evidentemente nos debería interesar a todos, porque todos envejecemos, no es un proceso que nos guste, pero lamentablemente es así. Vamos a ver por qué. Vamos a responder a esta pregunta, si se puede revertir, pero más que nada vamos a ver qué es el envejecimiento y cuáles son las novedosas tecnologías que están apareciendo en el mercado, en la medicina, para poder revertir o por lo menos enlentecer el envejecimiento, ¿no? Ha habido una serie de novedades, de avances que a veces no llegan al público, pero bueno, seguramente en los próximos años van a afectar a nuestras vidas. Entonces, bueno, un poquito les voy a comentar algunas de esas cosas. Vamos a empezar con un poco el concepto de envejecimiento, ¿no? Obviamente todos sabemos qué es envejecer, que básicamente el paso del tiempo no es en vano, como dice uno, los años no vienen solos y hay un proceso que todos conocemos, que pasa en todos los seres vivos, no solo en los humanos, sino todos los seres vivos tienen este proceso de envejecimiento, que significa en cierta medida que vamos empeorando, en cierta medida es un proceso, entendemos que es negativo en el sentido de que nuestras capacidades biológicas van disminuyendo, hasta, bueno, que nos tendríamos muriendo, básicamente, por efecto del envejecimiento, como vamos a ver. El envejecimiento no es una enfermedad, no es un trastorno, es un proceso fisiológico normal, no deseable, pero normal, en el cual nuestro cuerpo envejece, ¿no? Se deteriora, y vamos a ver un poco biológicamente qué es eso, se deteriora, qué significa, en qué sentido se deteriora, cómo se manifiesta eso en la parte biológica, en las células, en los tejidos, en los órganos. Pero básicamente es un factor de riesgo. Eso podemos definir. Hoy envejecimiento podemos definir, con respecto a la salud, podemos definir que es un factor de riesgo, porque a la medida que envejecemos, especialmente cuando ya pasamos los 35, 40 años, empiezan a aparecer con mayor probabilidad una serie de enfermedades que prácticamente son casi todas las enfermedades aumentan de alguna forma al envejecer. Por eso si nosotros hoy, la ciencia lograra combatir el cáncer de forma tal que ya no fuera una enfermedad fatal, como tantas otras enfermedades, la longevidad avanzaría muy poco, capaz 3 años, 4 años, porque en realidad aparecerían otras enfermedades y otros trastornos, porque en realidad el factor que básicamente hace que no podamos vivir mucho tiempo, que nuestra calidad de vida disminuye, básicamente el proceso este de envejecimiento, que nos preguntamos hoy si se puede revertir, si no se puede revertir, qué podemos hacer y qué nos va a pasar en los próximos años, qué nuevas herramientas o tratamientos vamos a tener para poder envejecer más lentamente o milagrosamente, porque realmente la respuesta a esta pregunta es un categórico sí. El envejecimiento se puede revertir, teóricamente. No quiere decir que ustedes mañana yo les voy a decir la fórmula hoy, porque la fórmula hoy no la tengo, pero hay un montón de tecnologías que sí le van a dar en un futuro cercano. Estamos hablando de esta década, no estoy hablando de ciencia ficción ni algo muy lejano, sino en el transcurso de esta década que ha empezado con esta pandemia, va a salir algunos tratamientos efectivos para revertir o al menos enlentecer este proceso de envejecimiento, ¿no? Y para eso les voy a comentar de la mitología, paso un poco de la ciencia a la mitología, y esto de la mitología griega. Había una diosa, Eos, la diosa de la aurora, la diosa de la mañana, ¿no? Cuando sale el sol, que se había enamorado de un tal Títono, que era muy bello, pero no era un dios, era mortal. Y como estaba muy enamorada de este ser Títono, le pidió a Zeus que lo haga inmortal. Pero bueno, esta diosa se olvidó de decirle que también que
que no envejezca, ¿no? Porque Zeus le otorgó la inmortalidad a Títono, pero no disminuyó ni separó el proceso de envejecimiento, ¿no? Lo cual cuenta la mitología que este pobre Títano se empezó a envejecer, se empezó con todos los trastornos del envejecimiento, las arrugas, la peor capacidad física, mental, se terminó encorvando y terminaba viviendo en una canasta, pobre hombre, sin poderse mover, hasta que le tuvieron que pedir a Zeus que le otorgara la posibilidad de morir por un hecho de compasión, porque el pobre estaba, la verdad que estaba sufriendo un montón. Entonces la misma Eos, que tanto lo amaba, le pidió a Zeus que le diera esta posibilidad, y bueno, y se la otorgó, y falleció, y bueno, dice que a partir de eso, los llantos de Eos, que es la diosa de la aurora, es lo que hoy es el rocío matinal, que llora por su amado. Pero bueno, la moraleja de esto es que en realidad lo que nosotros buscamos es un envejecimiento sano y sin la menor cantidad de trastornos posibles, que nos genera una menor calidad de vida. O sea, mejorar la calidad de vida en los últimos años de nuestra vida, porque si vamos a ser inmortales, pero no podemos controlar el envejecimiento, lamentablemente los últimos años de nuestra vida van a ser tortuosos, y también eso generaría un terriblemente costo en la sociedad, que hoy pasa con muchas enfermedades degenerativas que tienen un costo muy alto, porque bueno, la gente se envejece y hay que cuidarla, bueno, hay un costo médico y toda una serie de cosas que no vamos a abarcar hoy, pero lo que buscamos más que nada es que realmente controlar el proceso de envejecimiento, y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, para la pregunta, como les dije al inicio, es un categórico sí. El proceso de envejecimiento se puede revertir, eso está demostrado y recientemente demostrado, y les voy a comentar unos ejemplos. Hay una enfermedad que se llama progeria, que ustedes están viendo las fotos, donde las personas que la padecen, es una enfermedad genética, 100% genética, las personas que la padecen envejecen en forma adelantada, y cuando tienen 12 años es como si tuvieran 80, y obviamente tienen una longevidad muy baja, mueren a esa edad, ya no viven muchos años. Y esto se produce, como vimos en nuestro taller de terapia genética, por el cambio de una sola letra de nuestro código genético, que esa letra hace que una proteína determinada se genere en forma incorrecta y no pueda cumplir su función como debe, y eso genera un envejecimiento acelerado. Entonces esto indica que el envejecimiento está en nuestros genes y no es algo necesario por la naturaleza, ¿no? Es que a la naturaleza no le interesa que nosotros vivamos para siempre, pero no es algo imposible, ¿no? Hoy la verdad que los humanos podemos modificar nuestra naturaleza, y si quisiéramos podríamos no solo revertir, bueno, disminuir el envejecimiento, que eso se puede hacer hoy en menor medida, en muy poca medida, porque hoy no hay la tecnología, pero sí podemos en un futuro parar el envejecimiento y en todo caso revertirlo, o sea, rejuvenecer, ¿no? Ir para atrás. No solo no es imposible, sino ya se hizo en ratones. Hace muy poco hay experiencias en ratones que lograron rejuvenecerlos hasta un 30%. No es que llegó a ser un bebé ratón, obviamente, pero se logró un rejuvenecimiento de un 30%, y aumentando obviamente la longevidad en una cifra similar. Pero bueno, esto indica que el envejecimiento es un fenómeno genético, que estamos programados para envejecer, y eso es porque a la naturaleza no le interesa que vivamos mucho tiempo, sino quiere el recambio, y vamos a ver esto, y esto lo vemos en los animales, ¿no? Hay animales que por una estrategia viven muy poco, generalmente son los insectos, los animales que tienen mucha digamos, natalidad, que se reproducen así muy rápidamente, que tienen una enorme cantidad de crías, suelen ser animales que viven poco tiempo. Por el contrario, los animales, el humano es algo intermedio, pero como muchos mamíferos que tienen pocas crías y son grandotes, estos animales suelen vivir más tiempo. Pero tengamos en cuenta que el organismo no es una máquina, no es un auto que necesariamente con el paso del tiempo tiene que descomponerse o arruinarse o
digamos, tener un deterioro por el paso del tiempo. Eso es un tema que está ligado a nuestros genes y no necesariamente tiene que ocurrir como pasa en un auto. Un auto en deterioro, porque un auto no es un ser biológico y no tiene una capacidad de regeneración como tienen nuestros tejidos biológicos. Por eso no lo podemos comparar con un auto que se deteriora con el paso del tiempo, sino es un mecanismo distinto, que está dado, bueno, como decía, porque hay genes que van cambiando desde que nacemos hasta que van pasando los años. Ustedes ven, en este gráfico ven los animales, hay animales que viven muy poco tiempo, y ahí está la ballena, que ahí dice más de 70 años, la tortuga 150, hay ballenas que viven mucho más, más de 150 años, y las tortugas también. Y acá nos vimos al reino vegetal. En el reino vegetal hay árboles que tienen miles de años, y hay organismos que son virtualmente inmortales. No vamos a meternos en eso ahora porque es algo filosófico de lo que es la vida, pero hay organismos que son virtualmente inmortales porque no mueren nunca. Pero bueno, como vemos, está regulado por nuestra genética. Hay animales que viven poco y otros que viven mucho. Y en los humanos, vamos a ir directamente al caso de los humanos, que es lo que nos interesa. ¿Por qué algunos humanos viven más que otros? ¿No? Todavía no estamos hablando de las tecnologías nuevas, estamos hablando de las cosas normales que todos podemos hacer hoy, y sabemos que hasta cierto punto podemos regular nuestra longevidad con ciertos hábitos saludables de vida. Obviamente comer sano, que bueno, sabemos frutas y verduras básicamente, una actitud mental positiva, eso lo vimos en la ciencia de la felicidad. También tener un sentido en la vida, como vimos en el taller que dimos de Ikigai, este concepto japonés que habla del sentido de la vida, y básicamente también las relaciones humanas, que eso, bueno, vamos a ver por qué también tiene ese factor positivo, pero vemos que todas las sociedades, hay 5 zonas azules en nuestro planeta, que son sociedades, de las cuales está Okinawa, que hablamos de la isla cuando hablamos de Ikigai, pero hay otras sociedades como en Italia, que es una isla, la isla de Cerdeña, en Grecia, en Nicosia, en Costa Rica, o en Estados Unidos. En general, estos individuos, hoy estamos con el tiempo un poco limitado para ver en profundidad cómo viven estas personas, pero básicamente tienen algunas características en común que hace que esta gente sea, en muchos casos, centenaria, o a veces súper centenario cuando superan los 110 años, ¿no? Más allá de los factores genéticos que siempre sabemos que afectan, que hay gente que tiene una mejor genética que otra, que lo hace más longevo. Las claves de la longevidad que vamos a ver hoy, que esto pueden aplicar, estas sí son cosas que pueden aplicar en su vida diaria, la actividad física diaria, que no necesariamente es ser deportista. Ustedes vieron que ayer murió un boxeador a los 49 años. Ser un deportista no aumenta la longevidad. La longevidad se aumenta con una actividad física moderada, básicamente, no sé, 30 minutos por día, a veces 3, 4 veces por semana, y a veces una actividad intensa de 20 minutos. Con eso es suficiente para aumentar la longevidad. Se habla de alrededor de entre 7.000 y 9.000 pasos por día. Aumentarla esa cantidad no aumenta la longevidad, pero disminuirla sí la disminuye terriblemente. Una persona sedentaria que no se mueve disminuye terriblemente la longevidad, pero ser un maratonista no necesariamente la aumenta mayor que una persona que camina 40 minutos por día. La alimentación sana, bueno, en un momento veremos más detalles, los antioxidantes, las frutas, las verduras, cuáles frutas y verduras son mejores, el efecto antioxidante, por qué no es bueno comer mucha carne roja. Sí, un poco, no digo ser vegetariano, pero ninguno de los centenarios comía mucha carne roja en exceso, digamos, ¿no? Tampoco azúcar, bueno, harinas integrales, hay una serie de cosas que muchos saben que tienen que ver con la salud. Y el que se alimenta mejor, bueno, va a tener mejor salud y va a vivir más tiempo. Dormir es fundamental, 7 y 8 horas diarias. Hay gente que necesita más, otro menos, pero básicamente es importante dormir. La salud tanto física como psicológica. El propósito definido de la vida, eso fue lo que vimos en Ikigai, tener un sentido de la vida, levantarse por algo, eso es lo que vimos en Ikigai, que básicamente es eso. Y después, bajo niveles de estrés, básicamente, y lo que vimos, la cuestión de la parte social, que vimos ya que, bueno, eso es la parte social es fundamental, tener amigos, pareja, familia, hijos, todo eso, relaciones obviamente sanas, es lo que hace que vivamos más tiempo. Así que, a ver, vamos a ver. Estos son básicamente
Lo que vamos a adelantar, porque lamentablemente no podemos abarcar todos estos temas, pero vamos a hablar de las claves del envejecimiento en un próximo taller, los temas de inflamación, los cromosomas, cómo afecta el tema de los telómeros, que es una parte de los cromosomas que van disminuyendo con el tiempo, el metabolismo celular, cómo las células van envejeciendo, el papel de la mitocondria, básicamente que es la organela que tiene que ver con la energía, el sistema inmune, la muerte neuronal. Bueno, esto vamos a ver específicamente el tema del cerebro, los cambios epigenéticos que podemos tener y bueno, también la microbiota, que eso es un tema que podemos ver en un próximo taller, cómo esta microbiota que tenemos en nuestro intestino puede afectar nuestra salud. La senescencia, que son células que quedan en nuestro cuerpo, que básicamente provocan una acumulación de estas células senescentes, que ya hay medicamentos que permiten bueno, destruir estas células. Y después veremos algunos tratamientos anti-age, entre los cuales están las células madre, el ayuno, los antioxidantes, terapias que tienden a ver hacia disminuir la yoga, la meditación, que disminuye el estrés, una droga que es metformina, que se usa para la diabetes, bueno, el reemplazo de órganos, que hoy a través de órganos artificiales o a través de animales que nos van a adornar los órganos humanos, que ya se está produciendo, terapia génica que vimos en los otros talleres, y terapia celular, que como vimos recién, es la posibilidad de limpiar estas células senescentes. Así que eso lo veremos en una próxima reunión. Yo recién no los veía, estaba asustado, espero que se haya escuchado bien, pero básicamente, dado la falta de tiempo, y vamos a ver el último slide, que es el envejecimiento del cerebro. Ustedes saben, el cerebro es el órgano más importante que tenemos, y es el que más deberíamos cuidar, y también, obviamente, que también envejece. Tiene una particularidad, que las neuronas no se reproducen y van disminuyendo su número a la medida que pasa el tiempo. Una vez que muere una neurona, no vuelve a reemplazarse por otra, excepto en zonas muy específicas del cerebro, que tienen que ver con la memoria y con el lóbulo olfatorio, pero básicamente, a la medida que pasa el tiempo, las neuronas tienden a disminuir en su cantidad. Vamos a hablar de cómo la inflamación afecta al cerebro, que es importante ahora, que por los procesos que hubo con el COVID, que la inflamación puede ser que en los próximos años haya mayor número de enfermedades degenerativas del cerebro, por la inflamación que puede haber causado algunas infecciones, y el tema, bueno, de las proteínas que tenemos en el cerebro, cómo estas a veces se afectan, si están dañadas, cómo hacen que estas proteínas terminen dañando nuestras células y matándolas. Así que bueno, vamos a terminar acá, pero todos estos temas los vamos a ver en profundidad, y vamos a ver, como le dije al inicio, en esta década, sin lugar a dudas, se van a producir los primeros tratamientos anti-age o drogas anti-age, que muchas están en estado clínico. Realmente los estudios clínicos duran alrededor de 8 o 10 años. Hay muchas que están ya en una fase media avanzada. Ya la fase animal pasó, se vio que los ratones revierten su expectativa de vida, aumenta, y revierten el envejecimiento. Por lo tanto, es una realidad. Si pasan los ratones, seguramente se va a poder revertir en humanos. No solo en ratones, sino también en otros animales se ha visto esto. Así que bueno, seguramente en el transcurso de esta década llegarán al mercado, no puedo decir los precios, ni nadie lo sabe, pero seguramente llegarán algunos tratamientos que nos harán posible vivir más tiempo, con los beneficios y también los dilemas, porque hoy la sociedad tiene un 12% de gente mayor de 65 años, y probablemente en los próximos años ese número aumente, ¿no? Y bueno, hay un tema, obviamente, en una sociedad con los sistemas previsionales quebrados, también hay que ver también el tema social de qué pasaría si la población empieza a aumentar la expectativa de vida de una forma así más acelerada. Así que bueno, quedamos acá, no sé si se escuchó todo bien, espero que sí.
porque yo no les veía la cara recién, así que bueno, vamos a cortar acá y quedamos sí con las preguntas, y bueno, quedamos para un próximo taller para todo esto, tanto para los que están en forma presencial como los que están viendo grabado. Seguramente va a haber un segundo taller donde vamos a profundizar todos estos temas y todas estas tecnologías nuevas que próximamente van a salir al mercado y nos van a permitir por lo menos un envejecimiento más saludable y con menos enfermedades. Así que bueno, si querés cortamos acá esta parte y empezamos con la parte de preguntas.